Desde el soma hacia la psique. Cuando entramos en el capítulo 2 de Esquema del psicoanálisis, uno de los últimos textos que llegaron a publicarse de Freud, este deja bien en claro la naturaleza de la dinámica de Eros, de la pulsión de vida. Su dinámica es crear unidades superiores en complejidad mediante la unión de otros seres y generar la energía que les permita mantenerse ligados. Y utilizo esta palabra, ligados, porque un organismo sencillo, como por ejemplo un tardígrado, que tienen solamente unas 1000 células según algunos cálculos, posee una serie de funciones altamente especializadas. Posee una membrana que le protege, posee estómago, aparato reproductor, sistema nervioso, músculos, etc. Para su fortuna es anaeróbico, no necesitan aire para sobrevivir, así que no tienen ni pulmones ni sangre. ¿Cómo mantiene el tardígrado la unidad de todo este sistema? Obviamente no lo hace en base a voluntad, porque la voluntad presupone que ya el sistema es capaz de mantenerse unido. En Esquema del psicoanálisis, Freud aclara que sus teorías solo podían aplicarse a otras especies en la medida en que fueran organismos superiores y complejos semejantes al ser humano, que si bien consideraba que debido al largo periodo de infancia que tenemos los humanos como especie, solo nosotros, quizás, desarrollamos la figura del superego, las demás criaturas deberían tener bien diferenciadas al menos un ego y un id, o un yo y un ello, dependiendo de la traducción que conozcan. El id es la parte más profunda de la psique, es incognoscible para nosotros porque es precisamente lo que somos. Visto como un mapa o una topología, tal como lo anunció Freud, es la región de nuestra mente donde residen los deseos, las pulsiones, la esencia, lo que heredamos de nuestros padres y antepasados al nacer. Todas las estructuras que van a formar nuestro perfil caracterológico. El id, el ello, está más cercano a la biología que a la psique, aunque es psique. Si un tardígrado tiene un sistema nervioso, si puede andar por el mundo y puede ver, sabemos que tienen manchas oculares, por ejemplo, como una especie de ojos primitivos que son capaces de detectar la luz y los cambios de luz en el ambiente. Si puede sentir y percibir el olor, el hambre, el frío, el calor, entonces tiene todo lo básico para suponer que posee un id y quizás un ego bastante sencillo. Posiblemente el tardígrado tenga la sensación de que él es un yo, una parte del universo distinta del mundo que le rodea. Tiene además aparato reproductivo, así que debe sentir necesidades de aparearse, lo que significa que debe poseer, por supuesto, una libido. Es un organismo de una considerable complejidad, sobre todo teniendo en cuenta que solo consta de unas 1000 células al parecer. La química de la vida, de las células, nos indica que una célula no puede vivir para siempre, a no ser que sea cáncer, por supuesto. El tardígrado debe moverse constantemente, debe buscar alimento para mantener su sistema en operación continua. Por instinto, sabe comer, sabe reproducirse, sabe defenderse, sabe protegerse. Todas estas cosas aparecen en su id emergiendo desde su misma materialidad orgánica. Si no encuentra alimento, su cuerpo entero entra en un proceso de estrés, las tensiones se disparan y para evitar la muerte sale a buscar comida, quizás con más desesperación. ¿Cómo sabe qué puede o no comer? Pues lo sabe, ese es en principio su instinto. Pero lo más importante, las células en su estómago podrían empezar a devorar el propio cuerpo y la sensación se calmaría, aunque a costa de destruir el cuerpo del sujeto, por supuesto. La pregunta es, ¿por qué preservar al sujeto? Es decir, ante la posibilidad de la muerte, ¿cómo es que las células del cuerpo, que pueden valerse por sí mismas, no lo hacen? Abandonan su propia individualidad y supervivencia en pos de las del sujeto superior del que forman parte. El eros es la energía de la libido y del cuerpo en sí, dirigida a preservar el todo en vez de a satisfacer las demandas de una localidad del cuerpo primero. ¿Cómo lo hace? Lo logra creando diferencias de potencial en el soma de las células de tal forma que es preferible para la célula preservar el todo. ¿Operaría de este modo a nivel somático la energía de ligazón de la que nos habló Freud, por ejemplo? Para esto realmente no tengo respuesta, solo estoy especulando con ustedes. Entonces,
esa dirección de preservar la unidad aflora en el id como la necesidad de encontrar alimento, de encontrar ciertos sustratos o de detectar el olor de ciertas bacterias y devorarlas. La misma energía del eros, que está forzando a las células a mantenerse unidas, ligadas entre sí, de pronto encuentra una dirección dentro del id y el tardígrado desea comida. Esa energía se transforma dentro del id en un instinto. De esta forma, Eros cumple su función de retrasar la muerte, de aplazar el momento en que finalmente alcanzamos el nirvana o cumplimos con el principio del nirvana. Pasa algo semejante con la reproducción, con la defensa, con el mantenimiento de las células y de la piel. Encontramos esa energía de ligación presente en todo nuestro cuerpo, no solo en el de los tardígrados, sino quizás en el de todos los seres vivos, y con mayor fuerza a medida que la complejidad de los organismos aumenta, porque es necesario tener más energía de ligación. En nosotros, la energía de Eros toma la forma de líbido a veces, y esa líbido a su vez se diversifica en formas más complejas como atracción sexual, genitalidad, erotismo, el amor tierno hacia el padre o a los hermanos, la admiración por un amigo, todo con el objetivo de fortificar los lazos que, como criaturas sociales, necesitamos para alcanzar nuestro máximo desarrollo. Y aún más, Eros parece trascender nuestra individualidad como organismos multicelulares y entremezclarse entre los sujetos para formar lazos más extensos de comunidad, alcanzando una dimensión, vamos a decirlo así, social. ¿Es esa dimensión social del Eros la misma que encontramos, por ejemplo, en animales de manada como los lobos? Si el Eros logra fortificar más la energía de ligación social, ¿terminaríamos nosotros, los humanos, adoptando la forma de la colmena de abejas, por ejemplo, o ese mimetismo de la colonia de hormigas? Estas son preguntas realmente muy interesantes, aunque por supuesto son especulativas, porque no podemos de alguna manera medir o localizar el Eros. Eros, que es presentado como una conceptualización de la tendencia de la materia a organizarse en unidades complejas, no es un elemento medible, no es un elemento empíricamente observable. Eso Freud lo tenía claro y por eso lo concibió más como un recurso de conceptualización y de comprensión. ¿Recuerdan cuando comentábamos que Eros estaba un poco unido también al elemento de la muerte? Freud enunciaba en sus textos que el Eros en sí mismo desatado es una fuerza poderosa y destructiva que es capaz de matar todo y ser tan letal como podrá ser su contrapartida, que es la pulsión de muerte. Lo dice también por esto. Habíamos citado el caso del cáncer. El cáncer es básicamente una célula inmortal. El cáncer es un tumor. Es una parte de nuestro cuerpo, cuando se convierte en tumor, que empieza un proceso de mitosis descontrolado en el que se multiplica hacia el infinito y además las células que se están multiplicando no mueren. Ahora, resulta ser que las células que se están multiplicando no mueren y representa un problema porque originalmente todas las células de nuestro cuerpo se sincronizan para morir en un momento determinado. Los tardígrados, por ejemplo, tienen aproximadamente 1000 células. Pues supongan que tienen 1050, 950 células. No sé cuál es el margen de error. Pero tienen 1000 células. Y esas 1000 células se mantienen constante a lo largo de toda la historia de vida del tardígrado. De tal manera que el Eros, el cuerpo en sí, debe sincronizar la muerte de sus células para que aparezcan las otras nuevas y así evitar que se convierta en un tumor, en un cáncer, o evitar que la célula defectuosa genere un problema para la funcionalidad del organismo como totalidad. Determina entonces que la célula debe morir. Esto en realidad es bastante interesante porque una vez más es una prueba de que la unidad total del individuo está por encima de la posibilidad de supervivencia de las distintas partes componentes de ese sujeto. ¿Cómo es que se termina en ese punto exactamente? ¿Qué energía o qué presión hay para asegurar que se cumpla cada uno de estos patrones, incluso a costa de las partes componentes? Es esa otra pregunta que nos empujaría en aceptar la posibilidad de la existencia del Eros como una tendencia, al menos apreciable,
de la necesidad de la materia orgánica de moverse hacia estratos de mayor complejidad y de mayor unidad, y de forzar, mantener esa unidad, incluso a la fuerza, mantener esa unidad en formas de vida más complejas. No olvidemos, además, que en todo momento, entrelazada con Eros, se encuentra el Thanatos, que también desea cumplir con el principio de Nirvana, lo mismo que desea cumplirlo Eros. Volviendo a la discusión de Evangelion del comienzo del episodio, es como si detrás de esa dinámica de homeostasis y de transistasis, las fuentes últimas de energía de esas dos dinámicas fueran el Eros y el Thanatos. Esto, por supuesto, en el caso de que existan. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un episodio de nuestro podcast En la Esquina del Samán. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas nuestras publicaciones y, si el contenido te gusta, no dudes en compartirlo con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como @enlaesquinadelsamán y puedes encontrarme en Twitter como @GabrielFénix. Encontrarás todos los enlaces, incluido Spotify, abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte y compartir.